Bueno, chicos y chicas, aquí vamos a comenzar el tema 8. Hemos dejado atrás la prehistoria. Ya en la última etapa de la prehistoria, en la edad de los metales, van a surgir esas primeras ciudades, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que va a conllevar esto, que va a ser la creación de esas primeras civilizaciones. Entonces, en este tema vamos a comenzar el estudio de la historia, que como sabéis comienza con la aparición de la escritura hacia el 3000-3500 a.C. y que al mismo tiempo en el que aparece esta escritura se desarrollan grandes ciudades y grandes civilizaciones. Una civilización es un grupo de ciudades que tienen la misma cultura. Cuatro de las civilizaciones más importantes fueron Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo y China, y se llamaron civilizaciones fluviales porque crecieron en torno a grandes ríos. En esta unidad, como os decía, vamos a ver dos grandes civilizaciones, Mesopotamia y Egipto. Estas dos civilizaciones tienen unas importantes características, y es que comienzan, como ya he mencionado, a orillas de grandes ríos. Egipto comenzará con el Nilo, uno de los grandes ríos más importantes, y en Mesopotamia tenemos el Tigris y el Éufrates. La gente usaba sus aguas para hacer fértiles las tierras que las rodeaban para la agricultura. En Egipto vamos a ver un poco más en qué consistía este tipo de cómo se daba esta agricultura. Y también existía alrededor de estos grandes ríos la artesanía y el comercio. Estas primeras civilizaciones fueron civilizaciones ya urbanas, nada tiene que ver con los pequeños poblados o pequeñas ciudades que tuvieron lugar en la prehistoria. Y las actividades económicas estaban en torno a esas ciudades. La sociedad también en estas primeras civilizaciones, como vamos a ver, son sociedades jerárquicas. Una minoría controlaba la mayoría de la riqueza y gobernaba al pueblo. ¿Vale? La gente de estas civilizaciones eran politeístas, creían en varios dioses, ¿vale? En muchos dioses. Y los primeros códigos o sistemas de leyes fueron escritos durante este periodo. Y estos códigos pues eran los que regulaban la vida cotidiana. Uno de los desarrollos más importantes, como ya hemos visto, fue la aparición de la escritura. Y es que la escritura surgió por primera vez como una forma para llevar el registro de las ofrendas, los impuestos pagados a los templos y demás. ¿De acuerdo? Tenemos que diferenciar dos tipos de escritura, la que se dio en Mesopotamia y la que se dio en Egipto. Y ahí tenemos un ejemplo. En Mesopotamia la escritura se hacía haciendo marcas en forma de cuña, en tablillas de piedra con un lápiz, de arcilla. Este sistema de escritura se llama cuneiforme, escritura cuneiforme, en forma de cuña, y los antiguos egipcios desarrollaron varios sistemas de escritura. Y ya era un poco mucho más complejo que se hacía en Mesopotamia, porque se basaba en elaborados dibujos. Ahí tenemos unos ejemplos y sobre todo los que se dedicaban a estas escrituras pues eran los llamados escribas, ¿vale? Que eran los que aprendieron a leer y escribir, pero normalmente una persona de a pie no era la que aprendía, sino que normalmente eran los hijos de los ricos los que podían acceder a estudiar y por lo tanto convertirse en escribas, por lo tanto tenían una alta posición en la sociedad. ¿De acuerdo? Pues vamos allá a la primera civilización que encontramos, que va a ser Mesopotamia. Mesopotamia es una región desértica, ¿vale? Que está cruzada por el Tigris y el Éufrates, estos dos grandes ríos. Y aquí es donde aparece la primera civilización de la historia. Y es que Mesopotamia, pues significa, su nombre significa entre dos ríos, ¿vale? Puesto que es donde se da. Y fue la cuna de cuatro importantes civilizaciones. Ahí lo tenemos, según qué civilización, pues tenemos un color distinto. Y es que teníamos los sumerios, los acadios, los babilónicos y los asirios, que ahora vamos a ver un poco de características de estas civilizaciones o estos pueblos. Actualmente, los territorios de Mesopotamia corresponden a los países de Irak, de Kuwait y el norte de Siria. ¿De acuerdo? Pues como os decía, estos pueblos tiene varios pueblos, Mesopotamia tuvo varios pueblos. En primer lugar, yo no quiero que os aprendáis
todo al dedillo como viene aquí, sino que por lo menos os suene que hicieron los sumerios porque fueron importantes, los acadios, los babilónicos y los asirios. ¿Vale? Son unas pequeñas características, y es que, por ejemplo, los sumerios fueron los que inventaron la escritura cuneiforme y que vivían en ciudades-estado. Y ahora vamos a ver qué es eso de las ciudades-estado. ¿De acuerdo? Los acadios, pues ellos vivían al norte de los sumerios y tenían una política de expansión. La conquista de los territorios sumerios permitió a Sargón, pues el rey de Akkad, pues crear el primer imperio de la historia. Los babilónicos, pues uno de los reyes más importantes de Babilonia fue Hammurabi, y fue el que introdujo el primer sistema de leyes, que fue el Código de Hammurabi, muy importante. Aquí tenéis una foto a la izquierda de qué es eso del Código Hammurabi. Es una estela, ¿vale? Es la primera escritura que se conoce. Y el primer sistema de leyes que se conoce, ¿de acuerdo? Y por último tenemos los asirios, que fueron otro de los que crearon un gran imperio. Y en esas ciudades importantes pues se han encontrado restos de una gran biblioteca, como la Biblioteca Real de Asurbanipal, y también palacios dedicados a este rey. ¿De acuerdo? ¿Cómo era la vida cotidiana en Mesopotamia? Bueno, pues estaban organizados en ciudades-estados, como he dicho anteriormente. ¿Qué es eso de una ciudad-estado? Pues que cada ciudad tenía su propio gobierno. Estas ciudades estaban protegidas por murallas defensivas, algo que ya hemos visto en la Edad de los Metales, cuando comienzan a crearse esas pequeñas ciudades y comienzan a desarrollarse esos primeros enfrentamientos, hacen que ya las ciudades pues estén amuralladas. Y normalmente en el centro de esta ciudad se encuentra el templo, el llamado Sigurat, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. La sociedad, como he dicho anteriormente, era muy jerárquica. Las personas más importantes eran los reyes, a continuación estaban los sacerdotes, a las órdenes de la clase dirigente estaba el ejército y los funcionarios, que eran los que administraban el reino, y luego ya pues se encontraba la zona de los campesinos, artesanos y comerciantes, que eran las personas libres, y por último, en la base de esta sociedad se encontraban los esclavos, que eran considerados cosas, no tenían ningún derecho. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo de cómo era esa sociedad mesopotámica. Está bien que recordemos pues cómo estaba distribuido esa sociedad. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo para que se os quede mejor y lo visualicéis mejor. ¿Vale? Y otro de los puntos que quiero resaltar en esta presentación es la arquitectura de Mesopotamia. Pues el territorio de Mesopotamia no era muy rocoso, por eso los principales materiales de construcción pues van a ser los ladrillos hechos de barro, de arcilla, y han sobrevivido muy pocas construcciones, por ejemplo, sumerias, porque el paso del tiempo pues hace que este material no resista. En honor a sus dioses, los mesopotámicos pues construían los templos, como he dicho antes, los sigurat. Ahí tenéis un ejemplo de cómo sería ese sigurat, ¿de acuerdo? Para que lo veáis un poco. Dentro también de este tipo de arte de Mesopotamia estaban las estatuas, ¿vale? Que los reyes sumerios eran intermediarios entre los dioses y las personas, como también vamos a ver en Egipto. Y pues esto le hacía, por ejemplo, que usualmente las culturas sumerias, por ejemplo, pues le representaran rezando, y sobre todo pues a gente desproporcionada, dándole grandes cabezas, pequeños cuerpos, y normalmente pues tenían cara inexpresiva, grande ojo, ¿vale? Ahí tiene un ejemplo de cómo sería un escriba y tal, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver en este tipo de escultura, pues escultura en relieve. Las esculturas de la civilización mesopotámica fueron esculpidas en placas de piedra o bloques de piedra también, ¿vale? Las llamadas estelas, que es lo que es el código de Hammurabi, por ejemplo. Las estelas eran colocadas en ciudades o templos para conmemorar importantes eventos. Representaban a los dioses, a los reyes, cazando, como por ejemplo tenemos aquí a la izquierda, pero para el periodo siguiente, el de los babilónicos, con Hammurabi, ¿vale? La ciudad de Babilonia fue famosa por la decoración de los ladrillos usados en sus estructuras, y una de las más famosas va a ser la puerta de Istar, que es esta que, como veis, observáis, es preciosa, ¿de acuerdo? Y por último, para terminar un poco hablando de Mesopotamia,
pues tenemos que mencionar también la literatura. No solo fue importante en el arte, sino también en la literatura. Y es que, como sabéis, la escritura se desarrolló en Mesopotamia para registrar pues los pagos a las ofrendas, los impuestos y demás, ¿no? Pero, ¿sabes cuál fue la gran obra de la literatura escrita por los sumerios? Pues fue una epopeya, ¿vale? La epopeya de Gilgamesh, ¿vale? Fue una epopeya, un poema sobre Gilgamesh, el rey de la ciudad mesopotámica de Uruk, ¿vale? El poema está escrito en 12 tablas y gracias a la conservación de estas tablas pues nos ha llegado hasta nosotros. Pero también de esta civilización tenemos también al primer autor y poeta de la historia, en este caso una mujer, Eneduana, hija de Sargón, que lo hemos mencionado anteriormente, considerada como la primera autora y poeta de la historia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un poco lo que es Mesopotamia, pero he hablado también de que íbamos a hablar de Egipto, y entonces pues voy ahora a explicaros qué características, para que veáis también la semejanza, pero también las diferencias que había entre Mesopotamia y Egipto, ¿vale? Bueno, pues Egipto, el antiguo Egipto se desarrolló sobre un periodo de 3000 años. Fue a lo largo del río Nilo, igual que Mesopotamia. Los antiguos egipcios pues consideraban en este caso al Nilo como el padre de su reino, ¿vale? Era gracias al río pues ellos tenían una amplia riqueza. ¿Por qué? Porque todos los años este río se desbordaba y hacía que los cultivos, hacía que la orilla, una vez que bajaba el agua, pues permitía que la tierra fuera fértil, y por lo tanto era un buen fertilizante para los cultivos. Entonces había una rica agricultura muy importante, fue la base de la economía egipcia y permitió por tanto el desarrollo también de la artesanía y del comercio, pues que va a permitir un intercambio de esta agricultura, de estos productos de la agricultura, por otros que necesitaba esta civilización, como por ejemplo la madera o los metales. ¿De acuerdo? ¿Cómo era la sociedad del antiguo Egipto? Pues como hemos dicho, como la mesopotámica, jerárquica, ¿vale? Había diferentes clases sociales. El faraón era la persona más poderosa en el antiguo Egipto, era el líder político y religioso de los egipcios y era considerado como una reencarnación del dios Horus, ¿vale? Como líder político, pues también era el dueño de la tierra, hacía leyes, recaudaba impuestos y era el jefe del ejército, ¿vale? También hacía rituales, construía sus templos, como vamos a ver, en honor a los dioses. Y el faraón, pues debajo del faraón tenía en su corte pues a los sacerdotes y a los escribas, ¿de acuerdo? Ya he explicado que eran los escribas y estos, los dos, eran los sirvientes civiles, ¿vale? Los sacerdotes pues eran los que supervisaban las ofrendas a los dioses de los templos. Posteriormente estaban los nobles, que normalmente pertenecían a esa familia del faraón, y más abajo estaban los mercaderes, campesinos o sirvientes, que estaban en otra clase social. Y por último, debajo del todo, igual que hemos visto en Mesopotamia, se encontraban los esclavos que no eran considerados como personas, sino como cosas. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo era esa escala social en el antiguo Egipto, ¿vale? Hemos visto la de la Mesopotamia y tenemos aquí la de Egipto, ¿de acuerdo? Para que tengáis una idea de cómo estaba formada esta sociedad. Pues en el antiguo Egipto, como he dicho, la religión era muy importante, ¿de acuerdo? Es que se consideraba al faraón como el dios, digamos, el líder religioso en la tierra, ¿no? Entonces, pues había varias maneras de representar, digamos, la religión. En este caso, por ejemplo, pues tenían las tumbas, que eran construidas en el antiguo Egipto como un reflejo de lo importante que era para ellos la muerte. Y las tumbas en las cuales eran enterrados estos faraones pues eran grandes estructuras muy complejas, incluso con varias cámaras. Y lo que querían era pues conservar el cuerpo, rodearlo de toda esa riqueza que tenían en vida para que pudieran disfrutar de ellas después de la muerte. Dentro de estas cámaras pues se dedicaban también a decorarlas con pinturas, con inscripciones, y tenemos varios tipos. Una de las más antiguas van a ser las mastabas,
Estas mastabas posteriormente van a, digamos, a cambiar y se van a convertir en pirámides, ¿vale? Las famosas pirámides de Egipto, y también van a estar los hipogeos, ¿vale? Que eran, digamos, grandes ya, con grandes complejos, que también podía terminar en una... no significa que no hubiera una pirámide, ¿vale? Pero eran grandes complejos, digamos, y bastantes salas y demás. También otra manera de rendir, digamos, a los dioses, pues eran los templos, era la construcción de grandes templos, unas grandes estructuras preciosas construidas en honor a los dioses. Y sobre todo destacan su espectacular exterior con obeliscos, grandes avenidas con efigies, como vemos en las fotos, ¿no? Y los importantes templos más importantes que se han conservado, sobre todo, están en Luxor y en Karnak, ¿de acuerdo? Que sí están conservados. Y por último, pues también está la escultura, una manera también de representar los dioses y los faraones, pues era a través de la escultura. Y podemos también identificar características comunes en la escultura egipcia, ¿de acuerdo? Caras inexpresivas, figuras simétricas, y caras giradas, dando impresión de rigidez, solemnidad. Como vemos en la foto, no nos expresa nada, ¿no? Por ejemplo, la estatua del escriba sentado es muy importante, es una escultura bastante importante, ¿vale? Y hasta aquí, digamos, es lo que sería este tema de Mesopotamia-Egipto, ¿de acuerdo? Y que continuará en el siguiente tema con Grecia y con Roma. Así que espero que esto os ayude a entender un poquito mejor en qué consistió estas dos civilizaciones, que veáis sobre todo que eran muy semejantes, pero que también tenían muchas diferencias, ¿de acuerdo? La importancia que tuvo la civilización egipcia no la va a tener la civilización mesopotámica, y de hecho hasta nuestros días sigue siendo muy importante. Entonces, hasta aquí, y continuaremos con otras dos grandes civilizaciones en el siguiente.